Buenas, vamos a trabajar lo que es continuidad. Continuidad puntual sería. Entonces, para que una función sea continua, primer paso, f de x sub 0 está definida. Segundo paso, el límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x, existe. Y allí tenemos el símbolo, una e mirando al otro lado, que significa existe. Tercero, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Entonces, si cumple con todas estas propiedades, entonces podemos decir que una función es continua. Vamos con un ejemplo donde me dice f de x es igual a x cuadrado menos 1 y vamos a analizar en el punto x sub 0 igual a 2. Bueno, primero vamos a realizar el análisis de f de x sub 0, sería f de 2. Primero realizamos f de 2. Tenemos esta función, sería 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado 4, 4 menos 1, 3. ¿Está definida la función? Sí, está definida. Sí, está definida. Por lo tanto, cumple. Segundo, vamos a ver si existe límite. Para no hacer muy largo, nosotros tenemos que recordar que existen los límites laterales. ¿Qué quiere decir? Que la función, en este caso, aproximadamente es una función de esta manera. Por la derecha y por la izquierda, este es mi punto 2. Por la derecha y por la izquierda va a tender a la misma función, entonces podemos calcular solamente un límite. Entonces, límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x va a ser igual cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Por lo tanto, entonces nosotros podemos hacer nada más. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1. Entonces allí es donde podemos trabajar y reemplazar. 2 al cuadrado menos 1 y sabemos que es 4 menos 1 es igual a 3. Cumple con mi segunda propiedad, entonces debo probar la tercera propiedad, que es que el límite tiene que ser igual a la función definida en el punto dado. Tercer paso, me dice el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1 tiene que ser igual a f de 2. Fíjense que son iguales y es igual a 3. Aquí lo que faltó fue poner existe límite. O sea, existe nomás. No existe el límite. Tercer paso, cumple. Por lo tanto, f de x es una función continua en x sub 0 igual a 2. Es importante nombrar. Sí, es importante nombrar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la función continua en x sub 0 igual a 2, pero en otro punto puede que no exista, que no esté definida o que no sea continua. Pero como estamos trabajando polinomios simples, todos los polinomios son continuos. Todos los polinomios, absolutamente. Cuando no es continua, y vamos a ver en los siguientes ejemplos, o cuando puede presentar una discontinuidad, vamos a trabajar en otros ejemplos que vamos a hacer un video donde se llame discontinuidad. Vamos a ir por el ejemplo B. En el ejemplo B tenemos una función y a esta función se le llama función característica. ¿Por qué? Porque me da, por intervalos, me da fórmulas correspondientes. O sea, hay funciones dentro de la misma función donde cumplen con esas propiedades. Tenemos f de x igual a 2x menos 3 si los valores de x son menores a 1. Y tenemos menos x si
x es mayor o igual a 1. O sea, cuando hablamos, aquí vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar los límites laterales. Entonces, cuando son menores, vamos a trabajar por la izquierda, que le vamos a poner el superíndice negativo. Y cuando hablamos de mayores, tenemos que poner superíndice positivo porque estamos trabajando hacia la derecha. Entonces, vamos a empezar si cumplen todas las propiedades. Primero vamos a ver si está definida en f de 1. Y aquí es importante recordar, cuando yo sé si está definida o no está definida una función, entonces aquí yo voy a empezar. El que tiene igual es donde nosotros vamos a utilizar. En este caso, el menos x tiene el igual. Quiere decir que en este punto, en 1, vamos a definir con esta función, o sea que vamos a reemplazar menos 1. ¿Y podemos decir que está definida? Sí, está definida. Está definida. Ahora, en el segundo paso, tenemos los límites. Ahora vamos a tener en cuenta los límites laterales. Si los límites laterales son iguales, entonces quiere decir que va a existir límite. Segundo paso, límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Por la derecha decíamos que era menos x. Entonces voy a reemplazar y me va a salir menos 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, vamos a trabajar con 2x menos 3. Entonces aquí tengo 2 por 1 menos 3. 2 por 1, 2, menos 3 me va a dar menos 1. Si se fijan, el límite, y vamos a poner como límite cuando x tiende a 2, perdón, cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, son iguales, ¿verdad? Son iguales. Voy a poner son iguales. Entonces, existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Y cuánto es? Menos 1. Entonces existe el límite. Ya definimos ahí que sí existe. Tercer paso, me decía que el límite debía ser igual a la función definida. Entonces voy a poner límite cuando x tiende a 1 de f de x tiene que ser igual a f de 1. Y efectivamente es menos 1. Me cumple con la tercera propiedad. Entonces, ¿cómo voy a definir? Como los límites, como cumple con todas las propiedades, entonces f de x es una función continua. Por lo tanto, f de x es una función continua en x sub 0 igual a 1. ¿Por qué? Porque en 1 es continua. Si nosotros probamos con otros valores, a lo mejor ya no es continua.